He aquí a un soldado del sur que te quiere, Scarlett, que quiere sentir tus abrazos, que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer que envía a un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Scarlett, bésame. Bésame una vez. Aunque las películas actuales pueden resultar llamativas, no podemos negar que las películas clásicas de Hollywood tienen un encanto particular. Por eso, en el video de hoy vamos a rememorar algunas de ellas y formaremos el top 10 de películas clásicas de Hollywood. ¿Quieres saber cuáles están? No te pierdas ningún detalle. Casablanca. Ganadora de 3 premios Oscars de la Academia de Cine de Hollywood, como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado. Considerada por muchos como una de las mejores películas de Hollywood y del mundo. Increíblemente, no fue concebida como un éxito de taquilla. La casa productora Warner Bros. E inclusive los guionistas de la historia reescribieron el guión más de una vez. Gran parte de los lectores del guión la calificaban como un tratamiento mediocre del tema antinazi, llegando a tratarla con poco profesionalismo hasta el punto de ridiculizar personajes. La historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Casablanca, Marruecos, que se ha convertido en un punto estratégico y refugio para aquellos que buscan escapar del conflicto. Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart, es el dueño de un club nocturno y se ve envuelto en variedad de emociones cuando su antigua amante, Ilsa Lund, interpretada por Ingrid Bergman, aparece inesperadamente. La película sufrió censura en España y no fue estrenada hasta 1946, además de eliminar referencias a la Guerra Civil Española, siendo perjudicada por el franquismo. Dentro de la película hubo varias curiosidades. Humphrey era mucho más bajito que Ingrid, por lo que solían utilizar pequeños trucos para que esto no se notase, como unos zapatos con cuñas. Colocar a Ingrid más alejada en los planos, o incluso llegaban a colocar una plataforma en las escenas en las que aparecían juntos. El decorado para el Café American de Rick se inspiró en el Hotel El Minsa de Tánger. El local fue uno de los pocos conjuntos originales construidos para la película. El resto eran todos reciclados de otras producciones de Warner Brothers, debido a las restricciones de tiempo de guerra en materiales de construcción. A principios del nuevo milenio, una conocida artista tenía una idea entre ceja y ceja que no quería dejar pasar: hacer un remake de Casablanca. Se trataba de Madonna, quien protagonizaría la película junto a Ashton Kutcher. Sin embargo, en cada estudio en el que presentó la idea, le fue denegada, alegando que esa película era intocable. Rebecca. Una de las mayores joyas de Alfred Hitchcock y del cine americano, Rebecca, cinta que no solo significó la primera incursión del maestro del suspenso en Estados Unidos, sino que también produjo durante su rodaje un choque de lenguajes, industrias, técnicas y estilos fílmicos que llevaron al afamado productor David O. Selznick al borde de la locura, mientras que Alfred, con sus cuestionables y minuciosos métodos, construía un clásico en donde converge lo mejor del thriller, el suspenso y el romance. Aunque Hitchcock estuvo involucrado en el guión, Selznick lo baneó en el rodaje con respecto a algunos cambios en el mismo, factor que llegó a molestar tanto a Alfred que incluso en una ocasión corrió al productor de su propio set. Asimismo, el productor no estaba de acuerdo con la manera de dirigir del director, el cual le costaba dinero por su proceso lento, su negativa a ensayar escenas y sus cortes súbitos entre estas, lo que llevó al productor a él mismo regrabar algunas escenas antes del corte final. Rebecca está basada en la novela homónima de la escritora francesa Daphne du Maurier, publicada apenas 2 años antes de su versión fílmica, en 1938. Hitchcock quería hacer la adaptación desde su publicación, pero fue incapaz de pagar los derechos de la novela hasta 1940. Cabe la coincidencia que la odiada hermana de la protagonista, Joan Fontaine, Olivia de Havilland, fue la que estuvo más cerca de conseguir el papel por intercesión de Selznick, pero todo fue impedido por un contrato con otro film. Es sabida la presión y tortura psicológica a las que Hitchcock sometía a sus actrices, y Fontaine no fue la excepción. Aquí entra el caso de Olivier, que al molestarse con la producción y con el mismo Alfred, debido a la negativa de seleccionar a su novia para el papel principal, el consagrado actor trataba con mucho despecho a Joan, lo que impactó mucho a la joven actriz, haciéndola sentir muy mal. El director decidió capitalizar esta situación a su conveniencia, diciéndole a Joan que todo el set la odiaba,
lo que hizo que la actriz se comportara de manera tímida y muy retraída, emociones que precisamente Hitchcock requería para el personaje. Lo que el viento se llevó. La película, de 4 horas de duración, se ambienta en el sur de los Estados Unidos durante la época de la Guerra de Secesión. Cuenta la historia de Scarlett O'Hara, interpretada por Vivien Leigh, hija del dueño de la plantación Tara, en Atlanta. La trama gira en torno a los conflictos internos de O'Hara, su amor no correspondido, sus matrimonios fallidos, pero sobre todo en torno a su supervivencia a las dificultades de la guerra y la superación que muestra al lograr establecer un negocio exitoso, capitalizando la lucha para reconstruir el sur. El productor de la película, David O. Selznick, compró los derechos de la película un mes después de la publicación de la novela de Mitchell. Varios papeles en la película, especialmente el de Scarlett, incluyeron largas búsquedas y elaborados acuerdos. Hasta 5 directores y 13 escritores trabajaron para dar vida a la épica cinta. El rodaje de la película tardó 140 días. Cuando tuvo lugar en Atlanta, el estreno de la película, se declararon 3 días festivos. Lo que el viento se llevó es una de las películas más populares y laureadas de la historia, con 13 nominaciones a los Oscar, y fue durante 30 años la película más taquillera de Hollywood. Vamos a ver algunas curiosidades del filme. El célebre director de cine George Cukor fue escogido para dirigir el proyecto, pero sería por poco tiempo. Cukor era célebre por su habilidad para trabajar con los actores, especialmente enfocado en las interpretaciones femeninas. Además, Cukor era abiertamente homosexual. Durante años, ha corrido el rumor de que la orientación sexual del director incomodó al actor Clark Gable hasta el punto en el que llegó a influir para que le despidieran. Los actores protagonistas, Vivien Leigh y Clark Gable, no se llevaban demasiado bien. De hecho, más bien despertaban repulsión el uno hacia el otro. Entre otras cosas, Leigh alegaba que Gable usaba una dentadura postiza, no muy agradable de besar, y que su aliento solía oler a cebolla. El Mago de Oz. Sin dudas, una de las producciones más polémicas a la par que brillantes. Dirigida por Victor Fleming, El Mago de Oz sorprendió por su mezcla de blanco y negro y de color, por el encanto de sus personajes, sus efectos especiales y una Judy Garland que se convertía en una estrella y que todos recuerdan cantando ese Over the Rainbow que ganó el Oscar a la mejor canción original. Uno de los personajes fundamentales de la película es la Bruja del Oeste, que gracias a la caracterización del equipo de maquillaje y a la interpretación de Margaret Hamilton, ha quedado en el recuerdo de todos. Su presencia aterrorizaba al espectador, hasta tal punto que tras hacer los primeros pases de prueba con público, recortaron varias escenas porque los directivos de MGM pensaron que era demasiado terrorífica para una película familiar. Pero como dijimos, la polémica iba más allá de sus personajes. Las exigencias durante el rodaje fueron extremas. Se extendió durante 5 meses, durante los que se trabajaba 6 días a la semana, con jornadas de más de 12 horas. El despliegue de iluminación era tal que en el set se vivían temperaturas de hasta 40 grados, un calor insoportable, y más para los que vestían pesados disfraces. De hecho, en una escena en la que moría la Bruja del Oeste, ya que los productores querían que se la viera una última vez, se la acercó tanto al fuego que se prendió su maquillaje por las chispas provocadas y sufrió quemaduras serias. En 1939, todavía no se llevaban las pantallas verdes ni los efectos digitales, así que todo se produjo de forma artesanal, especialmente los trajes de los personajes protagonistas, lo que les produjo varios problemas. Jack Haley, el hombre de hojalata, padeció una infección ocular por su maquillaje plateado, mientras que la pobre Margaret Hamilton tuvo que someterse a una dieta líquida durante el rodaje para evitar ingerir la más mínima cantidad de pintura verde que cubría su cuerpo. Sin dudas, el personaje de bruja nunca fue tan difícil de interpretar. Por último, vale mencionar las penurias de Judy Garland. La protagonista del libro tiene 12 años, pero Garland ya tenía 16 cuando comenzaba el rodaje del filme, así que decidieron colocarle un incómodo corsé durante toda la filmación, para esconder sus formas y que tuviera un aspecto más infantil. West Side Story. Inspirada en Romeo y Julieta, las dos familias enfrentadas se convierten aquí en dos bandas juveniles de los años 60 en el neoyorquino barrio de West Side.
Ambas bandas son los puertorriqueños Sharks y anglosajones Jets. Audrey Hepburn pidió interpretar a la protagonista, María, en la película de 1961, pero logró quedarse embarazada tras varios abortos accidentales y rechazó el papel por miedo a agotarse y perder su bebé. Finalmente la interpretó Natalie Wood. También hubo otro candidato famoso para interpretar el papel de Tony, Elvis Presley, a quien su agente persuadió para rechazar el papel y que se declaró posteriormente enormemente arrepentido. Por increíble que parezca, los actores no sabían cantar, sí, en un musical. West Side Story se adelantó a la tendencia de contratar a actores profesionales que no tienen formación artística para hacer un musical, aunque en el caso de Richard Beymer, Natalie Wood y Rita Moreno, la solución fue reducir sus escenas de canto y baile y doblar sus voces en las escenas musicales. George Chakiris, que da vida a Bernardo, fue el único que no fue doblado porque, aunque no era un gran cantante, sus números musicales no eran tan difíciles de interpretar. Para Rita Moreno, que apareció interpretando a Valentina en la película de Steven Spielberg, la escena que la catapultó a la gloria fue imposiblemente difícil de rodar. Su personaje, Anita, es acosada y casi agredida sexualmente por los Jets en la pelea final de la cinta, y una joven Rita Moreno se puso a llorar incontrolablemente cuando la rodaron. Le trajo recuerdos de su propio trauma, cuando fue violada por su representante. Por esta actuación, la actriz se convirtió en la primera y única actriz latina ganadora del Oscar en su categoría. Vacaciones en Roma, Roman Holiday. Pasamos del título de Hepburn a otro. A pesar de que Audrey Hepburn siempre dijo que el papel que sentía más suyo era el de Historia de una monja, sin duda fue Vacaciones en Roma, el trabajo que más marcó su trayectoria cinematográfica y vida personal. Fue tanto así que al acabar el rodaje, Gregory Peck le dijo a los productores que aunque Audrey Hepburn no era una estrella, debían poner su nombre delante del suyo, porque estaba seguro de que ganaría el Oscar. Los productores hicieron caso a Peck y Hepburn acabó ganando el Oscar. Paramount quería filmar la película en Hollywood, pero William Wyler se negó, insistiendo en que tenía que ser rodada en Italia. Al final llegaron a un acuerdo, pero con un presupuesto más bajo, lo que hacía que la película tuviese que estar rodada en blanco y negro, en vez de en Technicolor, y tendría que escoger a una actriz desconocida para el papel de la princesa. La película fue la primera producción de Hollywood que se rodó en su totalidad en Italia. Uno de los motivos por los que Wyler quería filmar en Europa era para poner un poco de distancia con el Comité de Actividades Antiamericanas, que estaban amenazando con enredarlo en sus investigaciones dada su postura liberal. Pero esas presiones se trasladaban también detrás de escena. El guionista original de la película, Dalton Trumbo, estaba en la lista negra como uno de los 10 de Hollywood y no pudo recibir crédito por el guión, incluso cuando ganó el Oscar. Fue su amigo, Ian McClellan Hunter, uno de los revisores finales del guión, quien se atribuyó el mérito de la historia y aceptó el Oscar. La esposa de Trumbo, Cleo, fue obsequiada con el Oscar de su marido, en 1993, mucho después de que éste muriese. Sucedió una noche. No gustaba al presidente del estudio, no gustaba a la pareja protagonista y el mismo director acabó harto. Cuando se estrenó, un sector de la crítica siguió mostrándose hostil y parecía una película destinada a fracasar en la taquilla. Sin embargo, Sucedió una noche, atrajo al público y ganó los 5 grandes Oscar. Y lo más importante, renovó el género de la comedia romántica en Hollywood. Hasta 4 actrices rechazaron el femenino, y Claude Colbert accedió renuente tras asegurarse cobrar el doble y un tiempo de rodaje de tan solo 4 semanas. Su contraparte sería Clark Gable, tampoco el primer candidato y sin el menor interés en el asunto, pero obligado por la Metro a lo que él consideraba un destierro a Siberia. Rodando en exteriores, con el invierno prácticamente encima y con una pareja protagonista tensa, el equipo de Capra completó el trabajo en el tiempo convenido. En la ceremonia de los Oscar de 1935, Sucedió una noche, logró lo que ninguna otra hasta 1976, ganar en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guión. A Columbia le permitió salir del pelotón de los estudios pobres y acercarse al selecto grupo de las mayors. A Colbert la rescató de una carrera estancada en la rutina y a Gable, aparte de reforzar su popularidad, lo transformó en el glamuroso héroe romántico
que confirmaría 5 años más tarde en Lo que el viento se llevó. En cuanto a Capra, el resto de la década sería una sucesión de éxitos en la comedia y el drama. Ciudadano Kane. Dirigida y protagonizada por Orson Welles, esta película revolucionaria de 1941 sigue cautivando a las audiencias con su narrativa innovadora, técnicas cinematográficas vanguardistas y una actuación memorable. La trama gira en torno a la vida del magnate de los medios de comunicación, Charles Foster Kane, quien es un personaje inspirado en el poderoso empresario William Randolph Hearst. La película utiliza una narrativa no lineal y flashbacks para explorar la vida de Kane desde diferentes perspectivas. La película fue revolucionaria en términos técnicos. Orson Welles utilizó técnicas innovadoras de cinematografía, como el uso de planos largos y profundos, ángulos inusuales y técnicas de iluminación creativas. Rosebud es una de las líneas más famosas de la película. Es la última palabra pronunciada por el personaje de Charles Foster Kane antes de morir, y se convierte en un misterio central de la trama. Aunque no ganó el premio a la mejor película en los premios de la Academia, Ciudadano Kane recibió 9 nominaciones en diferentes categorías, incluyendo Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión. La película fue controvertida en su momento, debido a su semejanza con la vida de William Randolph Hearst, un poderoso magnate de los medios de comunicación. Hearst hizo todo lo posible por boicotear la película y evitar que se proyectara en los cines. Ciudadano Kane fue un fracaso de taquilla inicialmente, pero con el tiempo ganó reconocimiento y se convirtió en una de las películas más influyentes y aclamadas de la historia del cine. La película tuvo un gran impacto en la forma en que se cuentan las historias en el cine. Su estilo visual y narrativo influyó en generaciones posteriores de directores y sigue siendo estudiado y admirado en la actualidad. Singing in the Rain en español Cantando bajo la lluvia. Aunque parezca increíble, Cantando bajo la lluvia, la canción que da nombre a la película, ya había sido usada 5 veces en el cine. The Hollywood Review of 1929, Speak Easily, Babes in Arms. Judy Garland la cantaba en Little Nellie Kelly y The Babe Ruth Story. Además, Judy Garland también cantó Good Morning junto a Mickey Rooney en Babes in Arms. El guión se escribió a partir de las canciones y no al revés. Se pensó en una historia que pudiera contenerlas todas. Y la inspiración surgió de la vida real. Los guionistas habían comprado una casa de una estrella del cine mudo, que había perdido su fortuna, y su carrera se había ido en picada con la llegada del sonido. La mayoría de los personajes están inspirados en personas reales. R.F. Simpson en Louis B. Mayer, Dora Bailey en Luella Parsons, Zelda Thunders en Clara Bow, Roscoe Dexter en Eric von Stroheim y Olga en Pola Negri y Gloria Swanson. Además, la escena de apertura de la película, en la que Gene Kelly canta y baila Cantando bajo la lluvia, fue filmada en un día de lluvia real. Kelly estaba enfermo con un resfriado y tenía fiebre durante la grabación, pero decidió continuar con la escena para mantener la autenticidad. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard cuenta la soledad de una ex estrella del cine mudo que encuentra sosiego en un guionista necesitado de dólares. A sus espaldas, él se enamora de una empleada de Paramount, tensión sexual que cristaliza en un beso. El director Billy Wilder obtuvo lo que buscaba en la primera toma, pero omitió gritar "corte" a modo de broma. Los actores aumentaron las revoluciones. Holden le besó el cuello y ella le desabotonó la camisa. Él le bajó el cierre del vestido. Aún sin oír "corte", el equipo contemplaba con asombro. Por fin se escuchó un sonoro "corte" desde atrás, que era de la mujer de Holden. El papel de Norma Desmond, antes de ser aceptado por Gloria Swanson, fue ofrecido a Mae West, quien rechazó el papel, Mary Pickford, que exigía demasiadas condiciones, y Pola Negri, que, como Mae West, lo rechazó. La mansión de Norma Desmond no se encontraba en Sunset Boulevard, sino en Wilshire Boulevard. Fue construida por William Jenkins, costándole cerca de $250.000. Su segundo propietario fue Jean Paul Getty, que lo compró para su segunda esposa. La señora Getty se divorció de su marido millonario y recibió la custodia de la casa, siendo ella la que lo alquiló a la Paramount para el rodaje. La mansión fue demolida en 1957 y una estación de servicio se ubica actualmente en el lugar. Luego de repasar estas películas, cuéntanos abajo, ¿qué películas no pueden faltar en tu top? Te leemos en los comentarios.